Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Estamos hoy, día jueves, ya no sé ni qué día estamos. Ustedes lo saben, bueno, no sé si lo saben, obviamente no tienen por qué saberlo. Estuvimos en Bogotá, Colombia, ya presentando un libro, una edición colombiana de Pensión de Animales. Fue una experiencia extraordinaria. Hablaremos e incluso ya trajimos material, no de la presentación también fue grabada, sino de dos escritores, una poeta y ensayista, Luz Mari Giraldo, que vamos a escucharla mañana viernes, una entrevista muy linda sobre las palabras y sobre lo que es la poesía. Luz Mari Giraldo es amiga de otra uruguaya que vivió muchos años allá en Bogotá, una bellísima ciudad. Bueno, la uruguaya se llama Marta Canfield y vive allá ahora desde hace décadas en Italia. Bueno, Italia, Marta Canfield es traductora, es catedrática de literatura latinoamericana y va a publicar ahora en octubre una antología de esta poeta colombiana llamada Luz Mari Giraldo. Así que mañana vamos a oír a Luz Mari Giraldo y realmente van a ver la conversación que tuvimos, realmente muy linda, muy fresca. También mañana vamos a estar con Gladys Franco, también eso va a estar obviamente grabado. ¿Por qué? Porque mañana viernes es nuestra cita habitual, nuestro encuentro mensual del ciclo Todos Somos Raros. En este caso va a ser un ciclo, va a ser un encuentro etiqueta negra, decía yo, ¿no? En realidad, o una edición negra y criminal de Todos Somos Raros, porque dentro de la Semana Negra que está transcurriendo en el Centro Cultural de España, vamos a cerrarla con tres potencias. Vamos a abrir con Héctor Numa Moraes. Héctor Numa Moraes va a cantar tres canciones, va a estrenar tres canciones sobre tres poemas de Jorge Luis Borges, porque el centro mañana en el Centro Cultural va a ser Borges Detective. Vamos a tratar de analizar toda la vertiente policial de Borges. Ustedes saben, no es tan conocida que Borges inventó, junto con Bioy Casares, un detective, Isidro Parodi, que dice, más allá, era un detective encarcelado que resuelve crímenes, resuelve casos desde la celda, no puede salir, solamente con su inteligencia, algo así como una especie de Sherlock Holmes, pero enjaulado. Isidro Parodi, bueno, hablaremos de eso con el crítico argentino, que ya está en la Semana Negra, que estuvo hablando en el Centro Cultural de España. Él se llama Ezequiel de Rosso, y por la parte uruguaya va a estar otro crítico, bueno, y además es poeta, Gerardo Ciancio. Los tres, y bueno, ahí voy a estar yo también intermediando. Los tres vamos a estar conversando en torno al Borges detectivesco, a la vertiente policíaca o detectivesca de Borges. Ustedes saben que junto con Bioy Casares también él supo fundar la colección Séptimo Círculo, que realmente es una joya para aquellos que no leyeron Séptimo Círculo. Es una selección, un Dream Team. La verdad que algunas traducciones de Séptimo Círculo quizás han quedado un poco vetustas, pero las novelas son todas muy, muy interesantes. Así que mañana la cita, lo reitero, disculpen que sea reiterativo, a las 20 horas vamos a estar en el Centro Cultural de España. Vamos a arrancar más tarde, no va a ser en la cafetería, va a ser en el auditorio, es para cerrar la Semana Negra. Borges Detective, están todos invitados. Y aparte, en La Máquina de Pensar vamos a tener un programa especial, una edición bogotana, colombiana, con Luz Mari Giraldo. Y después vamos a estar con nuestra columnista habitual, Gladys Franco. Toda largo introducción es para decirle que tenemos a Juan Cora en controles de emisión, como siempre, piloteando la máquina con esa destreza que le caracteriza. Y tenemos a Gustavo Germán en la producción. Y hoy vamos a hablar con un escritor que que viene allá de lo lejos, viene de las Salinas. ¿Cómo andas, Daniel Doldán? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Daniel Doldán acaba de editar Ritos Extraños. Es su tercer libro, ¿no? Su tercer libro. Sí. El segundo es con Hondo Pesar, editado en Estuario también, igual que Ritos Extraños. Aquel fue en el 2011, este es en el 2017. Y después tenés Y la orquesta tocaba boleros, una edición artesanal del 2007. ¿Los tres son de cuentos? Los tres son de cuentos, sí, efectivamente. Los tres son de cuentos. Bueno, esto viene con una contratapa de Felipe Poleri,
tengo que decirte una cosa, que somos parientes de Contratapa, porque mi segundo libro, Felipe Polleri también le hizo la contratapa, entrar en el juego, y en ese momento me dijo que era la primera vez que hacía una contratapa, y entonces me hizo una contratapa chiquititita, una frase con vos, fue mucho más generoso, y la quiero leer porque para que yo creo que refleja lo de Felipe, lo que es este libro de cuentos extraños o ritos extraños, se llama Ritos Extraños. Realmente yo no diría que los cuentos son extraños, sino que son muy originales, estamos hablando de una prosa muy transparente, prístina, y que aparte tiene una lógica, los cuentos, que llama la atención, porque no es la lógica supuestamente habitual, y lo otro, los giros humorísticos que hay todo un humor que hay por debajo de todos estos cuentos, que a mí, ya te dije, Daniel, fuera de micrófonos, me hizo reír, pero con esa risa, esa sonrisa interior, no constante, ¿no? Esa sonrisa interior. No creo que en ningún lugar haya largado la carcajada, a veces me puede pasar, pero en este caso siempre lo leí con una sonrisa interior. Dice Felipe Polleri: no hay que dejarse engañar por el tono juguetón y el bienvenido humorismo de estos cuentos de Doldán, de Daniel Doldán. Es cierto que sus personajes, porque creen vivir en un mundo ordenado y coherente, se introducen en situaciones absurdas y en ritos extraños, con esa mezcla de inocencia y de buena voluntad que tradicionalmente caracteriza al así llamado hombre común, ese bufón de la literatura moderna. También es verdad que los resultados obtenidos aquí viajan desde el patetismo a la tragedia liceillana, pero también pueden desembocar, porque se trata de hombres de fe, en la felicidad. Cada cuento encierra una enorme sorpresa, una indudable alegría estética y una profunda mirada a ese rito extraño, el más extraño de todos los ritos, que es la vida en este mundo desordenado, incoherente, imprevisible. Tal vez haya otro mundo, pero contrariando a Polleruar, no está en este. Ahí sale Felipe Polleri, la beta que tiene esa un poco amarga a veces Felipe, de que no hay otros mundos, ¿no? Que este es terrible. Pero yo creo que lo quería leer, digo, no suelo leer las contratapas, digamos, acá en la máquina de pensar, ¿no? Porque yo creo que describe bastante bien, ¿no? O sea, ese es el tema de todos estos personajes son hombres comunes que intentan como adaptarse a una, ¿no? A la lógica habitual cotidiana, y nada sale como estaba previsto nunca, ¿no? Sí, yo creo que lo que más se les puede reconocer es una gran buena voluntad. Exacto. por entrar en el marco de lo que supuestamente se espera de ellos, pero las más de las veces ni siquiera entienden lo que se espera. No. Y sí, hay algo como a veces kafkiano, pero yo no diría, bueno, Kafka era un hombre con mucho sentido del humor también, ¿no? Él tenía mucho sentido del humor. Ha pasado a veces en el estereotipo como un tipo más sombrío, pero era con mucha chispa. A mí, ¿vos leíste a L.S. Garini, por ejemplo, o no? ¿No lo leíste nunca? No. Bueno, L.S. Garini es un escritor de los raros, para mí de los más raros de la corriente de los raros uruguaya, y me hizo acordar en parte a este humorismo tuyo, ¿no? Este humor tuyo, que también se emparenta con el de Felisberto, ¿no? O sea, hay algo de ese humor de Felisberto, digamos, de hombres que intentan llegar y parece que no dan la talla nunca, ¿no? Sí, o sea, como que no sé si era Borges, alguna vez decía que era como recorrer el territorio de una ciudad con el mapa de otra. Claro. O sea, es como que las manzanas van a estar ahí, pero los monumentos van a significar otra cosa, las oficinas son otra cosa. O sea, es un poco ese el tema que a veces nos ocurre, incluso a nosotros, pobres mortales, no personajes o personajes de otros de otra escala, con el mundo, ¿no? O sea, parece que la lógica a veces se disuelve. O por lo menos hay otra lógica mayor que no se comprende, ¿no? Más bien, ¿no? También, eso sin duda. Lo que pasa es que digo, no quiero contar los argumentos, porque en realidad son muy por un lado, parece a veces que tienen una cuestión como media antigua, ¿no? O sea, esos personajes, por lo menos los personajes, ellos hablan de una farmacia o hablan de determinados, como que son formales en determinado aspecto, ¿no? Y esa formalidad es muy graciosa, ¿no? Es muy graciosa. Sí.
hay muchas referencias al pasado relativamente, al pasado en términos históricos inmediatos, hace 40 o 50 años. El tema es que la realidad de hace 40 o 50 años atrás, vista desde el punto de vista de hoy, nos parece a veces absurda. Yo siempre que me hacen ese comentario, doy este ejemplo. Sí. Si hoy por hoy en un supermercado a alguien se le ocurre meter la mano en una lata de galletitas para servirnos en un papelito y enroscarlo y dárnoslo en la caja, directamente lo denunciamos, hacemos un escándalo, correcto, sacamos la foto en Facebook. Sí, y esa era la forma en que se servían las galletas hace 40 años. O sea, muchos engranajes de la realidad como que hubieran cambiado de diámetro, que hubieran... Sí, han cambiado, no, yo pondría otro ejemplo, y que eso se ve en las redes sociales, a veces alguien lo sube. Si alguien pone lo que era la publicidad y los consejos publicitarios hace 50 años atrás, 40, 50 años atrás, ¿no? O los consejos femeninos, ¿no? Es descacharrante, ¿no? Es un humor muy gracioso, porque parece una locura, digamos. Totalmente. Y estos hombres tuyos, estos personajes, parecen manejarse en eso, por eso también capaz el humorismo felisbertiano, parece manejarse como en los años 40, ¿no? Más o menos, su forma de pensar. En algunos casos. Sí, un poco puede ser eso, ¿no? Ese desplazamiento que se da entre esa fricción con la realidad será por el desplazamiento justamente de sus esquemas mentales, ¿no? Por ejemplo, hay una pensión, cuando llegué a la esquina de la pensión, una suave brisa balanceaba el cartel, ¿no? ¿Y cómo se llamaba? El cartel decía Procusto, ambiente familiar, no se admiten niños ni mascotas, no insista. Una pensión que se llame Procusto, digo, claro, ahí hay una serie de juegos, ¿no? Digo, no todo el mundo tiene presente que Procusto es el lecho de Procusto, aquel donde Procusto era alguien que los agarraba a los visitantes, digamos, ¿no? Y los ponía en una cama. Si les sobraba, les cortaba extremidades en esa cama, y si le faltaba, los estiraba, ¿no? Los estiraba. Ese es el lecho de Procusto, ¿no? Y quedó es una cuestión mítica, quedó para aquellos que adaptan cualquier argumento, quieren adaptar la realidad a un esquema, ¿no? Que sería el lecho de Procusto, ¿no? Ahora, acá no hay nada de eso, acá lo que pasa es que es una pensión que se llama Procusto. Y lo que pasa es que un poco el personaje en la deriva de ese cuento es adaptado por la realidad, o sea, ajá, se le estira o se lo corta, y la pensión en sí, la residencia, el lugar donde está, forma parte como de los engranajes, digo, de esa deriva, ¿no? O sea, es parte de esa... Sí, otra vez más la exigencia externa, ¿no? Estos hombres que en general todos estos personajes son, ahí también había un paralelismo con Felisberto, por lo menos son muy sensibles, son gente muy sensible y muy impresionable por las demandas externas, ¿no? O sea, no son tipos endurecidos, sino que precisamente esa ternura hace que los estiren o los aprieten, son incluso maleables, se claro, maleables, y sufren eso de Procusto. Pero y a su vez, dentro de todo, pretenden mantener cierta dignidad como para que aparezca que entienden lo que está pasando. Entonces es como en ese sentido hay como un doble sufrimiento, o sea, no solo se sufre, sino que no se puede admitir que se sufre, claro, porque eso significaría admitir que no se entiende nada de lo que está pasando. Claro. Y aparte, a veces ni ellos mismos se quieren admitir, ¿no? Ellos mismos tampoco, tratan de autoengañarse para mantener la solemnidad, que ahí está el chiste también, ¿no? Ahí está el humor, digamos, que básicamente el humor es eso, es un personaje que está en una situación y nosotros los espectadores sabemos que está en otra, ¿no? Y lo vemos chocarse o patinar o caerse por las escaleras abajo, ¿no? Y tratar de sostener contra todo inconveniente la farsa de que se creen aceptados, la farsa de la aceptación, que yo creo que es un poco en ese caso, en ese cuento en particular, por ejemplo. Sí, aparte lo abrí justo hablando de pensión de animales en Bogotá y empieza con el mismo cartel, el libro mío, pero empieza con un cartel que dice: no se admiten niños ni animales, no la administración competente, pero eso es otra historia y otra cosa, pero
es una mera casualidad. Ahora un detalle, que todos tus cuentos, y eso me llamó la atención, primero que da la impresión de que han sido muy trabajados. Esa es la impresión que me da, lo cual no quiere decir un gran elogio, atención, porque a veces cuando se notan que han sido muy trabajados, yo creo que la literatura a veces, o sea, lo más lindo es que no se note, que el lector no note que han sido muy, pero muy trabajados. Pero en tu caso, lo que hay también los epígrafes, una selección de epígrafes para cada cuento que le da otra dimensión. Sí, en realidad los epígrafes conviven con el cuento. Es como una especie de diálogo que a veces no tiene nada que ver en forma explícita, o capaz que solamente tiene que ver para mí, porque cada vez que empezaba a corregir la versión, era lo que leía y como que con lo que entraba en clima, como una especie de mantra en el que bueno, en el alguna razón, que al principio cuando los elegí probablemente había una deriva en la trama que después cambió y por ahí el epígrafe no tiene más relación casi ninguna con el cuento, pero digamos, tienen como una convivencia en la que algo se les contagia de alguna manera. Sí, bueno, en este caso claramente se llama Alegre Filigrana y que va a esta pensión que se llama Procusto, ambiente familiar aparte, ¿no? Está gracioso. Tiene un epígrafe de Roberto Juarros que precisamente, de alguna forma habla de la hipoteca. Cada vez es más duro transar con la hipoteca de vivir esta fábula perdida entre los astros, carcomiendo el misterio de sentir que podíamos haber sido otra cosa, ¿no? Yo creo que ese epígrafe incluso le podría venir a todo el libro, ¿no? O sea, la idea de que podríamos haber sido otra cosa y estamos en esta fábula, en esta ficción que es la vida social, ¿no? Tal cual, sí, yo creo que es muy acertada esa interpretación. Digo, sobre todo, hay varios cuentos justamente que tienen esa tesitura. En algunos se muestran quizá más cínicos o más puestos en parte del sistema el personaje principal y genera consecuencias nefastas en otros que ni siquiera tienen voz propia, pero por lo menos en los dos primeros seguro, en los dos primeros cuentos seguro. Muy bien, amigos, vamos a hacer una breve pausa. Estamos aquí en La Máquina de Pensar conversando sobre este extraño libro, este libro de cuentos realmente muy bien escrito y con mucha originalidad, que se llama Ritos Extraños, de Daniel Doldán, y que está editado por Estuario. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor Daniel Doldán sobre Ritos Extraños. Estamos tratando de analizar estos cuentos que obviamente es como difícil, o por lo menos para mí me resulta difícil explicar en qué consiste la originalidad, digamos, de estos cuentos. Básicamente, bueno, tienen digamos, es como historias más extensas que están escritas como fragmentos, ¿no? Se le pone 3 asteriscos donde va pasando, no sabemos si pasan varios días o no, digamos, donde se cuenta lo esencial, digamos, ¿no? Lo realmente esencial para la acción, y muchas veces terminan un poco abruptamente. Por ejemplo, para poner otro ejemplo, a ver, de este cuento, hay uno que se llama Carne Picada, ¿no? Y tiene un epígrafe, lo voy a leer porque los epígrafes están muy buenos, y el epígrafe dice: la locura se convierte en cordura con tal que sea suficientemente rica y regular para funcionar como base de una nueva concepción del mundo. Es un poco difícil de digerir este pensamiento, pero básicamente dice como que vos podés decir cualquier cosa que mientras sea, digamos, variado y regular, puede funcionar como base de una nueva concepción del mundo, ¿no? O sea, cualquier bolazo. Exactamente. ¿No? Y lo dice Paul Feyerabend en Tratado contra el Método, ¿no? Que tampoco conozco a este autor. Es de epistemólogo. Y entonces esta arranca, Carne Picada arranca en una biblioteca. Dice: la biblioteca donde Bermúdez entró a comprar carne picada es un local muy concurrido que siempre cuenta con muy buen abasto. Bien podría decirse que como biblioteca es una verdadera carnicería. El bibliotecario, cuyo delantal manchado sugería una jornada de intensa faena, voceó los números que precedían al suyo. Trámite puramente rutinario, ya que no había otros clientes a la vista. Sin embargo, sus gritos provocaron la muda indignación de los parroquianos, apiñados en torno a la mesa azulejada, donde una lámpara de tulipa verde creaba ese ambiente acogedor, tan típico de las salas de lectura.
¿Qué se le ofrece, vecino? Buenos días, ¿tiene carne picada? Así comienza este cuento, y también hay mucha visualidad, eso me olvidé decirlo, ¿no? Entre las narraciones. Y entonces este hombre que es el cliente pregunta, ¿tiene el poemario de Bordón? Y el bibliotecario, que es el carnicero, dice, al fondo, tercer estante. Y entramos en esa lógica extraña, ¿no? O sea, de un bibliotecario que está vendiendo carne picada. Sí, ahí lo que se da justamente es la superposición de dos realidades y las interferencias que se empiezan a dar cuando esas realidades se juntan, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, ese es básicamente lo que produce la extrañeza, yo creo. Otro cartel, mencioné en otro cuento un cartel de la pensión que se llamaba Procusto, y acá esta biblioteca se llama Tesauro, que yo reconozco que no conocía esa palabra, me sonaba algo. Tesauro viene a ser una especie de diccionario clásico, ¿no? Y significa tesoro en latín, y es un término que no me acuerdo bien, pero está usado en bibliotecología, ¿no? Entonces este comercio se llama Tesauro, excelencia en productos cárnicos. Una vez más las dos realidades, la superposición, y todo contado también en detalle seriamente, ¿no? O sea, todo esto no hay aparentemente un afán de humorismo, ¿no? O sea, el humor como que sale innato, digamos, debajo, ¿no? Y es casi, me han comentado, casi más una risa nerviosa, a veces lo que produce una risa justamente de esa sensación de incoherencia que se da entre las dos realidades, lo que produce esa. Igual lo fundamental de esta biblioteca, que es como una carnicería, no está en esto de que este carnicero no es lo fundamental, sino que está en que, bueno, hay un contacto ahí, hay una especie de agencia, ¿no? Que donde todo lo va manejando. Ese sí es quizás el cuento más, no sé si kafkiano decirlo, pero digamos, este hombre trabaja para la agencia y tiene un enlace. Y sí, y lo que se debe decir también es que en realidad todo ese esfuerzo que él hace es para una supuesta conquista, para conquistar a una mujer a la que él aspira, de forma muy cínica la pretende conquistar, o sea, porque le dice, bueno, tal libro que ella no encontró en la biblioteca, le dice que lo tiene, mentira, lo tiene que empezar a buscar para poder... Ajá. Bueno, pero eso parece bastante, digamos, frecuente o bastante lógico, ¿no? Un hombre para conquistar a una mujer que la encuentra ahí como clienta, bueno, en fin, lo que quiere es, al ver que ella en esa carnicería no encontró este libro, bueno, quiere ofrecérselo. El tema que para ubicarlo empieza a hablar con su enlace que se llama el alfil, ¿no? Y entonces ahí empiezan a buscar y como ocurre en los servicios de inteligencia y en cualquier organización clandestina, básicamente lo que se ocupan es de hacer informes. Exacto. Y lo que pasa es, o sea, es un cínico torpe que encima participa de una estructura de naturaleza perversa. Que no se sabe bien. Que no se sabe tampoco cuál es su función, ni su peligrosidad tampoco. No, pero vos sabés que vi una vez, no tiene nada que ver, cada uno va haciendo sus enlaces, obviamente. Yo vi una vez una película con Ben Kingsley que se llama La Isla Pascali, la recomiendo, porque no tiene nada que ver con este libro, pero él dice en un momento, un detalle importante, que previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? El Imperio Otomano tuvo la red de inteligencia más grande conocida hasta ese momento, que participaban, entonces lo dice al principio, 250.000 agentes, ¿no? Ahora, el problema era que eran tantos informes, que generaba tantos informes, que era inoperante. De hecho, el Imperio Otomano fue horrible la Primera Guerra Mundial y se desintegró, ¿no? Y entonces está esa cuestión de gente que está haciendo informes constantemente para justificar la paranoia de la agencia, de la organización, en fin. Y acá pasa algo por el estilo, ¿no? O sea, el superior que hace todo el alfil le dice, usted tiene muchas condiciones para estos informes. Y hay libros de Graham Greene que también pasa lo mismo, ¿no? Los servicios secretos generan esa realidad, ¿no? Totalmente. ¿No? No sé si te acordás también de Nuestro Hombre en La Habana, sí, que hay para ganarse unos mangos, una gente agarra y dice, bueno, están construyendo un arma, y lo que hace es pasar los planos de una aspiradora, ¿no? Entonces, claro, eso le dan mucha plata por esos planos que lo está robando. Y no sé si te acordás de una película del desastre de Panamá.
Sí, bueno, es muy que parecido. También era muy parecido. Es de John le Carré, y siempre pensé que John le Carré, digamos, se basó nuestro hombre en La Habana, porque también, digo, a partir de un informe que hace alguien para ganarse unos mangos, se genera un desastre. Porque, claro, detrás de todas estas agencias hay gente que toma la decisión, ¿no? Claro. En este caso, bueno, él lo que quiere es realmente solamente conquistar a esta muchacha. Y hay poemas también. Vos metés poemas en tus cuentos. No, en realidad no es un poema. En realidad es un artefacto que simula ser un poema, porque la poesía es otra cosa, es más serio. O sea, y me llevó bastante tiempo que se pareciera a algo similar a un poema, pero hay que aclarar que no tiene vocación de poema, ni yo capacidad. Son poemas, pero son poemas que reflejan esto que decíamos en el bloque anterior, de estos personajes que parecen como que viven ahora, pero que ellos como que piensan o hablan como si estuvieran en los años 40, 50 también, ¿no? Con esa poesía o esa forma de hablar del castellano medio alambicado, ¿no? Medio barroco y medio eufemístico, lleno de eufemia. ¿Me dejas leer un poema el poema número 1? Porque él le da bastantes poemas del 1 y ahí hasta el poema número 99. Lo voy a leer simplemente para que vean, obviamente el libro viene manchado porque lo compraron en una carnicería, en fin, y dice así: aliento tibio de fauno insomne, saciado de su ansia en tan violento desvarío, síncopa abrupta, intervalo incierto, sístole y diástole en pendular, circular, destiempo, pulsión del estro, impregnación etérea, fin y principio de un solo dardo aleatorio y certero, estupro acordado del ánima virginal, vendaval que se vuelca sobre el vientre feraz. Es un soneto, estamos aclarando, ¿no? Está perfectamente hecho. Procesión desordenada, cálida y tierna, aluvión de locura en la noche cuerda, alumbramiento de conciencias reunidas, enteras aún en las partes dispersas. Bueno, en fin, sigue ahí, y digamos, es esa cuestión de literatura, ¿cómo es? Artificiosa. Totalmente, ¿no? Esa es la idea, si está logrado totalmente eso. Y que me perdonen los poetas. Y bueno, y entonces este hombre que, en fin, sigue ahí tratando de lograr lo que él quería, y bueno, obviamente no lo logra. Lo que definitivamente no lo logra, y terminan en una ópera, ¿no? Bueno, vamos a decir de dónde, pero bueno, y haces el vínculo con la RAE, eso es cierto que me decía, ¿no? La Real Academia Española. Sí, el aviso de la ópera hace, el auspiciante del aviso de la... Es jabón RAE, fija, limpia y da esplendor, que es realmente el lema. El lema de la Real Academia es fija, limpia y da esplendor, ¿no? O sea, ahí no hay chiste, ¿no? Eso es real, ¿no? El único chiste que le pones en todo caso es ponerle la palabra jabón ante RAE, ¿no? Después todo lo demás es totalmente cierto. Obviamente también vos te divertís, que se nota, ¿no? Sí, realmente es... A veces después, de que ya después de que el cuento tomó forma y entras en la etapa de corrección, en la que ahí podés empezar a jugar con otra libertad, porque sabes a dónde el cuento empieza y termina, y te podés manejar con otra libertad. Claro. Ahí sí me divierto mucho más. Antes, al principio, es un poco como en medio de expectación y de cuando el cuento empieza a fluir o no fluir, y ahí no te voy a decir que se sufre porque se disfruta todo, pero obviamente la corrección se disfruta más. No, aparte en la corrección se maneja con otra libertad. Ya lo lees como si lo hubiera escrito otra persona, entonces ahí te causa gracia, cosas que no te habían causado gracia. Totalmente. ¿No? Sí. ¿Y qué pasa cuando vos en tu cuento, que vos lo dejaste reposar un par de meses, o me imagino, y lo volvés a leer, y hay cosas que te causan gracia, o decís, esto es un bolazo gigantesco, ¿qué haces? No, o sea, trato de limarlo lo más posible para que no sea una tomadura de pelo. Ajá, perfecto. Que el personaje no haga nada de lo que él mismo se reiría, sino que realmente crea en lo que está haciendo, y que nosotros que miramos desde un paso atrás, o que por el contexto en que el cuento está incluido, sea que la escena se da en un tranvía y eso ya nos genera una sensación más diferente,
Entonces cuando se produce ahí algo que es humorístico a pesar de los personajes. Correcto. No porque sean no ellos, buscando el chiste ni exacto, exactamente. Esa es la gracia, que ellos crean que están, esa cosa de Abbott y Costello, que creen que están funcionando bien y en realidad uno que lo ve como un Deus Ex Machina así desde arriba, se da cuenta que todo eso lleva a ningún lado. Claro, están patinando. Igual uno cree que van a lograr algo y siempre logran otra cosa también, ¿no? O sea, las consecuencias son digo, no vamos a hablar de las consecuencias de cada cuento, pero siempre encuentran otra cosa, ¿no? O sea, siempre se dan, o como que abren una puerta y se encuentran con una pared, en fin, cosas así, ¿no? O sea, siempre hay otra cosa. Y es generalmente lo que ocurre. Suele ocurrir, pasa hasta en las mejores familias. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar, hablando con Daniel Doldán. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con este escritor llamado Daniel Doldán. Él vive en Salinas, eso no lo dije, ahí en la ciudad de la costa, y bueno, entre otras cosas, mirá, pusiste eligieron una frase que escribió Federico Santos en la diaria. La prosa lúdica y un interés por construir atmósferas más que por contar hechos son algunos denominadores comunes de la narrativa de Daniel Doldán. Eso puede ser. Daniel, podemos seguir hablando de los cuentos, pero me gustaría preguntarte ahora en este último bloque, ¿cómo son tus lecturas? ¿Cómo fue, digamos, qué fue lo que te gusta o te gustó al principio? ¿Cuál fue, uno cuando va leyendo cada vez se asombra menos o te vuela menos la cabeza algo, ¿no? A veces... Bueno, a mí lo que he seguido desde siempre es Kurt Vonnegut, claro. que no sé si tú te acordás de una vieja Trampa edición. 22, ¿no? Sí, Matadero 5, Payasadas, Galápagos, ese tipo de... Sí. No sé si te acordás de una edición de Pomer que estuvo no sé cuánto tiempo en las mesas de oferta de Payasadas. Bueno, eso fue lo primero que leí y me voló justamente la cabeza la forma de... Es una especie de absurdo pero burocrático, ¿no? O sea, atado mucho a la realidad. Y bueno, después, ni que hablar que Felisberto Hernández, Lebrero, Felipe Poleri mismo sin duda, y sobre todo también Borges, Cortázar, o sea, es como básicamente lo que... No soy muy original en ese sentido, pero básicamente... Y después dos cosas, una cosa que me presentó Felipe Bruno Schulz, que me pareció notable también, y Robert Balzer, que son los dos que uno incluso supone que... Bueno, creo que Kafka incluso citaba a Balzer. Sí, son centroeuropeos, ¿no? Sí, pero que te da ese tono, que casi como el tono de lo que iba a venir después en literatura, ¿no? Esa cosa como ese romanticismo diferente sí, de pequeños hombres, exacto. Digamos, hubo una famosa novela llamada El hombre sin atributos, ¿no? Es esa idea de pequeños hombres con una maquinaria, bajo una maquinaria tremenda que es el Estado, la sociedad en masa, la exigencia constante, ¿no? Y aparte lo peor de todo es la conciencia que tenés ahora de la escala. Porque probablemente, incluso a principios del siglo en Uruguay, alguien que vivía en el interior o que vivía en su pueblo, yo que vivo en Salinas, tenés una escala humana del mundo. O sea, si vos sos el escritor, sos el escritor de Salinas, o uno de los escritores, o sea, sos un espacio dentro de una aldea o de un mundo manejable, entendible o visualizable. Hoy por hoy, entre las redes, Facebook, informaciones, todo. Y aparte que no hay casi como un relato que nos cuente de qué va el mundo, realmente no te lo tenemos, ¿no? Es algo que te excede por completo. Sí. Podemos creer, cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa puede ocurrir. Todo está bien y todo es lo mismo y dale que va, como decía. Sí, dale que va o que todo puede cambiar. Vos sabés que ayer estuvimos en el Centro Cultural de España hablando de una serie, Fargo, y precisamente yo decía algo similar a eso, ¿no? O sea, Fargo, la serie
que no tiene nada que ver, pero digo, son pueblitos chiquitos donde viene una lógica desde afuera metropolitana y los arrolla, y bueno, y hay un momento en la serie, en la tercera temporada, que la policía, la muchacha, que logra, digamos, tratar de pelear contra todas estas, ¿no? Corporaciones gigantescas de mafias, no sé qué, le dice al hijo, dice, mira, no toda la vida pasa como uno quiere. Termina, esa es la conclusión, esa es la conclusión, ¿no? Mirando así, mirando el horizonte, como ¿no? decía, o la de Kafka, aquella de, hay esperanza pero no es para nosotros. Sí, como diciendo que bueno, digamos, que no te puedo explicar nada de lo que pasó, y ella misma no entiende nada de lo que pasó, digamos, pero bueno, que es así, y que hay que adaptarse a eso, digamos, ¿no? Ese es el asunto. Y en el caso de Cortázar, cuando decís Cortázar, obviamente decís los cuentos. Sí, ¿no? sí, más que las novelas y los cuentos bestiarios, bueno, historias de Cronopios, digo. Sí, es lo que más me aquí hay mueve. Aquí en Ritos Extraños yo te decía que hay uno que como que se desmarca, que es un cuento que es una llamada de teléfono donde solamente leemos o escuchamos digamos, al protagonista. No sabemos qué le dicen al protagonista, ¿no? O sea, hay silencio, digamos, de la otra parte, ¿no? Si fuera una cámara, es como, hay una famosísima monólogo de Jean Cocteau que le hizo una película, Ana Magnani, que es extraordinario, que es ella hablando por teléfono, y bueno, es ella y el teléfono, ¿no? Sí, o sea que esa es la idea, un poco que el lector llene con sus propias suposiciones los espacios en blanco, más allá de que las propias respuestas cierran un poco el círculo, terminan dando pista de que fue lo que se respondió. Pero incluso ese es uno de los personajes más cínicos, si se quiere, más mentiroso y pagado, y es uno de los que, digamos, termina siendo funcional al sistema por una, simplemente por su lógica cínica, no porque logra encajar, sino porque se miente a sí mismo que encaja y termina saliendo indemne por su propia, por su propio cinismo, ¿no? Por su propia hipocresía. Y y todos estos cuentos, cuando hablamos de, porque te llevaron mucho tiempo, no te llevaron mucho tiempo, porque también ya sabemos cómo son los tiempos editoriales. Tu último libro es del 2011, ahora sacaste en el 2017. Igual los dos son de Estuario, que es tiene un catálogo muy muy importante, ¿no? Y más o menos llevó unos 5 años más o menos. Digo que viendo el tamaño del libro es un montón de tiempo, pero es que en realidad lo que pasa es que no es, como tú sabes, no es, es una especie de continuidad en la que ciertas cosas están empezadas, ciertas se van terminando, y sobre todo vas dando vuelta el famoso proceso de corrección que también a veces se puede volver un poco enfermizo, ¿no? Claro. Podés terminar llegando a, como decís tú, a comprimir demasiado. Bueno, yo te decía fuera del micrófono que estos cuentos tienen como mucha densidad también, ¿no? Por un lado son fáciles de leer, aparentemente, una prosa muy fluida, transparente, lo dije al principio, pero tienen mucha densidad, digamos. Por eso prácticamente que le sacaste todas las partes que no sean intensas o que sean de transición, digamos. Todo lo que sea transición para salir o entrar o lo que fuera está quitado, está solo, todo lo que importa, digamos. Esa fue la idea, sí. Y están todos los detalles que le dan cierta credibilidad a nivel ambiente, o sea, las características de espacios, por ejemplo, los primos, los varitas, las cosas como tú hablabas hoy, como te decías hoy, de ese pasado trasladado al presente, ¿no? Bueno, también hay digamos mucha información, ¿no? Mucha información que yo no sé si es real o no, pero digamos en un momento se habla de la Écuyère, ¿no? Esta
Es una cuyer. Ustedes saben que cuyer es la que, ¿no? La mujer que hace cosas sobre el caballo, ¿no? Sí, la amazona en los circos, el número circense, en el cual aparecen de pie sobre el caballo haciendo rondas sobre alrededor de la pista. Sobre todo en las pinturas de Degas, uno se imagina, no sé qué. Hablaste, en esta cuyer es lo que pasa que engorda en un momento, ¿no? No. Y en un momento, bueno, lo que pasa que, digo, si decimos se pierde un poco la gracia. Pero digo, hay un deterioro físico, pero que se redime en el último momento del cuento, y en el que demuestra que todo eso en realidad no es obstáculo para la poesía, para la magia y la poesía del gesto de la que ella, ¿no? Que es una mujer que va, digo, lo que hace la cuyer, ¿no? Ir con un solo pie encima del caballo y dar un círculo alrededor, digamos, ¿no? Esa belleza, esa es quizás uno de los cuentos más, ahora que lo pensaba, es como una, ¿no? Más poético, ¿no? Si se quiere, o intenta ser una parábola de la poesía, en fin. Pero bueno, hay otros de un paraguas, yo no vamos a andar hablando de cada uno, pero por ejemplo el epígrafe del primero, Ritos Extraños, es de Cristina Pedirossi, dice: Ítaca existe a condición de no recuperarla, ¿no? Y esa es una frase que tiene mucho que ver con el cierre justamente del cuento. Es como donde se ata toda la acción del porqué final, ¿no? Quizá que es el que tiene realmente cuento cerrado, si se quiere. Sí, porque todos son, digamos, como así como le va sacando de las partes, digamos, de transición, también en el final, ¿no? Ahora me falta sacarle los principios. Da la impresión que al final también, digamos, hablamos en esa búsqueda de tratar de poner solo lo que importa en el cuento, ¿no? Solo lo que importa. Sí, es como lo cual exige mucho al lector también, ¿no? Exige en cuanto a meterse en ese mundo, yo te decía, y no puedes pasar al siguiente cuento, que es otro mundo, ¿no? Sí, tiene ese compromiso, ¿no? Digo, si bien se puede a su vez leer en varios niveles, o sea, hay ciertos chistes que son incluso hasta personales, o por ejemplo, nadie tiene por qué saber lo de Procusto, digo, o sea, hay ciertas cosas que son incluso hasta claves mías, o chistes míos, pero que no dificultan o no deberían obstaculizar la lectura del cuento en el otro nivel. O sea, eso no creo que, o no busca eso tampoco, no busca complejizar por por la parte, o por la parte de erudición y mucho menos. O sea, el que lo ve, el que no lo ve, eso no afecta en lo más mínimo. De hecho, yo dije, viste, lo de Procusto lo vi y lo de Tesauros no lo vi, y bueno, no me importó tampoco, ¿no? Digamos, te das cuenta. Eso es lo que se busca, o sea, digo que esa es la idea. Porque en realidad lo que importa es la acción de estos personajes que están tratando de sobrevivir, como ya lo dijimos, en un mundo en el que no entienden nada, ¿no? Entienden absolutamente nada. Sí, es ese desamparo, digamos, de existencial de lidiar con algo que te supera por completo. Claro, a diferencia de algunos personajes de Felisberto, por llamarlo de alguna forma, que Felisberto tiene una especie como de felicidad interior, ¿no? Por más cuando están tristes y todo eso, pero tienen cierta felicidad. Tus personajes no, tus personajes están, tratando de buscar algún signo para agarrarse, ¿no? alguna referencia, ¿no? Y de hecho se agarran a cualquier referencia. Ese es el tema, y las celebran y son consecuentes con eso. Sí. Hasta que al final todo se les termina dando vuelta. Todo terminando. Bueno, muy bien, Ritos Extraños, Daniel Doldán, es un libro de cuentos que la verdad vale la pena leer, entre otras cosas porque es muy diferente. Digo, no voy a decir acá, no leemos toda la literatura uruguaya, pero dentro de lo que es el panorama, digamos, de lo que ha pasado, o lo que uno lee acá en La Máquina de Pensar este año, es muy, muy distinto, muy original. Realmente te felicito y gracias por estar acá. Muchas Daniel, gracias. ¿no? Muchas gracias a ti. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Reitero, mañana viernes a partir de las 20 horas vamos a estar en el Centro Cultural de España con Héctor Numa Moraes, tocando 3 canciones musicalizadas, 3 poemas de Borges musicalizados por él, digamos que realmente son extraordinarios. Milonga de 2 hermanos, el arte poética de Borges, que está bárbara, y la tercera es un poemazo de Borges que él le puso una música
que se llama La Lluvia, ¿no? De que siempre está lloviendo en alguna parte. También vamos a estar con el crítico argentino Ezequiel de Rosa y con el crítico uruguayo Gerardo Ciencio, hablando en torno a Borges Detective. Esto va a ser mañana, 20 horas, en el Centro Cultural de España, en el auditorio, está la entrada libre. Y bueno, y por otro lado, aquí en La Máquina de Pensar vamos a escuchar la edición bogotana de La Máquina de Pensar allá en Colombia, que grabamos con Luz Mari Giraldo. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.